Queremos aprovechar el tiempo que estamos con usted, doctor Mañalich. Nosotros hemos conversado con diversas autoridades, ex presidente del Colegio Médico, gente del Colegio Médico, expertos, ex ministros de Salud. El doctor Osvaldo Artaza nos dijo aquí en el programa en vivo que se referían a la silla del ministro de Salud, del Ministerio de Salud, como la silla eléctrica, que de alguna manera nadie salía bien de ahí. Y que en ese puesto habían presiones impresionantes, principalmente desde las áreas económicas del propio gobierno, desde el Ministerio de Hacienda y también desde afuera de la moneda, dando a entender que había presiones hacia las cuales estaba sometido el Ministerio de Salud, el ministro de Salud o la ministra de Salud, sea el caso, y que eso hacía muy complejo el trabajo. Usted da testimonio de aquello. ¿Quién manda? ¿Quién toma las decisiones? Porque recién nos dijo que esto era una dictadura sanitaria. Ahí debiese mandar el ministro de Salud. ¿Toma las decisiones en Chile realmente el ministro de Salud? Yo puedo dar fe de mi gestión como ministro. Sí. Y efectivamente, en mi gestión como ministro 2 veces, las decisiones las tomaba yo cuando correspondía al ámbito que correspondía. En el tema de la pandemia, ustedes entienden que aquí hay decisiones que afectan a un colectivo, a muchos ministerios simultáneamente. Y es por eso que nos reuníamos todas las mañanas con el ministro, no estaba el ministro de Economía, con el ministro del Interior, porque había un tema de orden público, de cuarentena, de esto, lo otro, con la ministra vocera de gobierno por la línea comunicacional, etc. En ese contexto, yo creo que Osvaldo, compañero de curso mío, tiene razón. Mantenerse sentado en la silla del Ministerio de Salud es una cosa extraordinariamente difícil. De hecho, quiero recordar que desde que se retornó a la democracia, yo he sido el único ministro de Salud que ha durado todo el periodo de gobierno, en el primer gobierno del presidente Piñera. Jaime, cuando usted dice que en las reuniones de decisiones sobre la pandemia no estaba el ministro de Economía, me llama la atención, porque él ha tenido un rol muy relevante en el último año en tratar de activar, de entregar más permisos a ciertas industrias como la construcción, por ejemplo, incluso discrepando de la subsecretaria respecto de la subsecretaria de Prevención del Delito respecto de los artículos de primera necesidad, etcétera. La pregunta más bien es, ¿cómo evalúa usted el comportamiento del gran empresariado frente a trabajadores y trabajadoras que dicen que no les dan permiso para ir a vacunarse, por ejemplo, que han adulterado permisos de trabajo para poder mantener su actividad funcionando? ¿Tiene algo que ver eso con la participación del ministro de Economía que usted menciona? ¿No estaba en las reuniones en su gestión? No. Insisto, el comité de crisis de COVID, así se llamaba, ¿no es cierto?, en el que normalmente participaba, salvo que no pudiera por otra razón, el presidente de la República dirigiendo la reunión, y los ministros que he señalado, más los 2 subsecretarios de Salud, vale decir, redes asistenciales y salud pública, estaba concentrada en el tema sanitario epidemiológico. Ahí se tomaban las decisiones, ahí se decía, esto va a entrar en cuarentena, esto va a salir, o vamos a hacer esto, lo otro, vamos a apostar en abril del año pasado por 4 compañías farmacéuticas para ver si pueden llegar rápido por vacuna. Todas esas decisiones se gestionaban y se producían ahí. Doctor Mañalich, sí, termine, por favor. Respecto del comportamiento de los empresarios, le te consultaba. En ese contexto, yo creo que tenemos que entender que lo que hemos vivido en el mundo, y Chile no es la excepción, es un tema que ocurre una vez en un siglo, donde todos los actores tenemos momentos de confusión, momentos de dificultad, momentos de información que implopeta, momentos de información que cambia, que ayer las mascarillas no servían para nada y hoy día son esenciales para mantener el control de la pandemia, por poner un ejemplo. O decir en abril del año pasado vamos a tener vacunas disponibles en un año, era una cosa completamente utópica. Nunca había ocurrido en la historia de la medicina del mundo que eso fuera viable. Las vacunas demoraban más de 10 años. Y sin embargo, se optó, y Chile apostó por iniciativa fundamental del presidente de la República, hay que decirlo, por apostar a
¿Perdón? Y de la Universidad Católica, que tenía ya un trabajo de larga data con los laboratorios. No, la universidad, lo que pasa es que la Universidad Católica tenía un trabajo con la vacuna CoronaVac que resultó, ¿no es cierto?, antes que la otra. Pero la Universidad de Chile tenía con Johnson & Johnson, la Universidad de la Frontera tenía con Pfizer, si no me equivoco. O sea, pero había un despliegue. La que está aquí es la Sinovac, o sea, la que gestionó la Universidad Católica. Pero la pregunta era sobre el comportamiento del empresariado, Jaime, respecto a los el comportamiento del empresariado, como yo lo viví, fue de una intensa contribución a la tarea sanitaria, es lo que yo veía, ¿no es cierto? Después durante el año, en la donación de respiradores, en la donación de equipos. Piense usted que gran parte de los respiradores que llegaron a Chile fueron gestionados y financiados por el empresariado. O sea, la contribución fue notable y salvó luego, respecto a los permisos de vacunación, respecto a la adulteración de permisos para trabajos que no se están haciendo, respecto en el fondo a tratar de abrir antes de que la decisión sanitaria lo permita. No se ha abierto antes de que la decisión sanitaria, y ahí está, ¿no es cierto?, que cuando el ministro ha dicho vamos a cerrar, vamos a hacer esto, vamos a abrir paso a paso, todo eso, ¿no es cierto?, es lo que domina la agenda y lo que se manda y obedece. Ahora, que usted me diga que en una industria dieron unos permisos o no dieron, claro, evidentemente que hay empresarios y personas, ¿no es cierto?, que se han comportado no adecuadamente a estas circunstancias que vivimos, pero creo que en general los chilenos y las chilenas han tenido una conducta, un sacrificio, han manejado lo que ha significado esta conmoción histórica de la pandemia del COVID-19 en una forma bastante más que razonable, en un contexto político donde las confianzas estaban totalmente quebradas. O sea, Doctor, esto empezó cuando en enero, febrero, la pregunta era si el gobierno iba a resistir más allá de marzo. Doctor, quiero quedarme ahí en el tema de las confianzas, porque hoy vemos que el presidente Piñera, hace unas semanas conocimos una encuesta donde reflejaba un 9% de aprobación. También propios parlamentarios, la gente que está trabajando en su círculo más cercano, hemos visto cómo le ha restado también su apoyo. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué le ha parecido todo lo que ha pasado post-elecciones y también si se hace necesario un cambio de gabinete, si eso serviría de algo a esta altura, considerando que a Sebastián Piñera le queda menos de un año de gobierno? En lo personal, no, partiendo por el final, Montserrat, no veo qué cambio importante podría producir un cambio en el gabinete. Pero ahí hay variables, sobre todo políticas, que no son cercanas a mí o que yo no comprendo bien, que pueden provocar un cambio en el Ministerio del Interior, o, sobre todo en el mundo de ministros políticos, quiero decir. De ninguna manera veo factible que le pidan la renuncia al ministro París, por ejemplo, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Si hay un cambio, no tengo idea, si hay un cambio probablemente va a ser un cambio relativamente menor y concentrado en el gabinete político para enfrentar lo que queda del gobierno. Pero, insisto, no tengo la menor idea. Perfecto. Respecto a la confianza, bueno, efectivamente en todo el mundo esta pandemia ha generado un aumento de las desconfianzas. Voy a poner, para no meterme en ningún enredo, la desconfianza ante el quehacer de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es una desconfianza muy fuerte que está instalada en el mundo y acentuada por el reciente informe de este panel independiente que salió hace un par de semanas sobre la gestión de la Organización Mundial de la Salud. Estamos en un mundo de desconfianza. El presidente, por su parte, como usted dice, llegó a ese límite inferior de un 9%, ahora en la encuesta Cadema al menos, entiendo que está en un 14, 15%, yo creo que se va a mantener en ese nivel hasta el fin del gobierno, y la agenda de los meses que vienen, independiente de los vaivenes de la pandemia, es muy probable que esté dominada por la cosa política, o sea, cómo se construye la agenda de la convención constituyente, qué grado de independencia tiene la convención respecto al Parlamento. Yo creo que esas preguntas, bueno, vimos lo que pasó en una maratón de 24 horas respecto a
a elecciones primarias de los partidos de la oposición, yo creo que vamos a tener mucha noticia de carácter político ocupando toda la agenda de aquí hasta, desde luego, las elecciones en noviembre y al cambio de gobierno en marzo.